a los judíos una serie de favores. Y Alejandro Magno, que destruía todas las culturas, pasó por alto al pueblo de Dios. Bueno, un detalle entre muchos que yo aprendí investigando para escribir este libro, y hermanos, yo les animo, es un libro muy importante para poder entender. Estamos en los últimos tiempos, queremos saber del anticristo, el falso profeta, queremos saber de esta bestia de 10 cuernos, qué tiene que ver con las Naciones Unidas. En fin, hay un montón de información, así que les animo a poder pensar en comprar este libro. Yo empecé a comprar libros cuando era joven. Yo tengo libros en mi oficina en Trujillo, que ya los tengo más de 40 años. Cuando tú compras un libro, lo tienes para toda la vida. Te puedes gastar 40 soles en un pollo a la brasa, ¿no es cierto? Y para mañana ya no hay pollo a la brasa, ¿no es cierto? Pero tú compras un libro y lo tendrás todavía para leer 20, 30 años por delante. Así que es una tremenda inversión para poder comprar buena literatura cristiana. Aquí hay otro libro que yo he editado, se llama La Fuente de Vida. Son 42 sermones, estudios sobre la persona de Cristo. Y es muy interesante porque va desde la eternidad, hace la pregunta, ¿qué hacía Cristo con Dios el Padre antes de la creación de los ángeles, antes de crear la tierra? Bueno, el autor trata ese tema. Y trata el tema también, ¿qué va a hacer con Cristo después que toda la historia de este mundo haya acabado? Así que de la eternidad a la eternidad, este libro trata todo eso. Mi esposa me ayudó corrigiendo la ortografía de este libro. Y mi esposa dijo que 2 o 3 veces, corrigiendo la ortografía, leyendo el libro, ella derramó lágrimas, pensando el tremendo amor de Cristo que dejó la gloria y vino a este mundo por nosotros. Una parte que me impactó mucho cuando estaba preparando este material, es un material que viene de uno de los puritanos de Inglaterra. Los puritanos fueron los mejores biblistas que la iglesia jamás ha tenido en 2000 años. Y el autor, en un capítulo que trata de la muerte de Cristo en la cruz, él dijo lo siguiente: en la cruz del Calvario, Cristo sufrió más de lo que Satanás va a sufrir en el infierno. Yo tuve que leerlo otra vez. En la cruz, Cristo sufrió más de lo que aún Satanás va a sufrir en el infierno. Y yo quedé perplejo leyendo eso, y el autor lo empieza a explicar. No me acuerdo ahora todos los razonamientos que él presentó, pero él dijo cosas como: Satanás en el infierno sufre como alguien culpable. Cristo en la cruz sufrió el infierno como alguien inocente. El inocente sufre mucho más, ¿no es cierto?, que el culpable. En la cruz del Calvario, mejor dicho, en el infierno, Satanás sufre como el enemigo de Dios. En la cruz, Cristo sufrió el infierno como el Hijo de Dios. Y el autor empieza a desarrollar este tema, y uno queda pasmado pensando en la sabiduría y la profundidad del autor de estos 42 sermones. Así que, si quieres conocer más al Señor Jesús, todo lo que Él ha hecho por nosotros, ¿ya? Este cuesta 25 soles. Así que después van a estar en la venta ahí, así que pueden pasar por ahí para mirar los libros, y si tienes a bien comprar, entonces estarán ahí para... ¿Dónde los pongo ahora? ¿Me puedes ayudar? Gracias. Hermano, voy a invitarles que abran sus Biblias en el libro de Génesis y el capítulo 3. Esta noche vamos a tener el segundo tema y vamos a estudiar algo a lo menos de los capítulos 3 al 5 del libro de Génesis. Estamos estas noches estudiando los primeros 11 capítulos de Génesis para ver qué es lo que Dios tiene para enseñarnos de la palabra de Dios. Y esta noche llegamos a Génesis capítulo 3 y vamos a tocar el tema de el pecado y la rebelión humana.
Vamos a orar, hermanos, un momento para pedir al Señor que Él nos oriente esta noche al estudiar su palabra, que tengamos corazones abiertos para escuchar lo que Él quiere compartir con nosotros. Vamos a orar. Padre amado, gracias por este hermoso tiempo de estar en tu presencia. Padre, la iglesia celebrando 114 años de presencia evangélica en Arequipa y 69 años de iglesia. Padre, han pasado por diferentes experiencias, pero tu fidelidad ha sido grande para con ellos. Quiero pedir ahora, Padre, que tú nos prepares nuestros corazones, nuestras mentes para estudiar tu palabra, y que lo que vamos a compartir esta noche pueda ser útil para los hermanos. Padre, seguramente hay algo que tú quieres compartir con nosotros en forma muy personal. Quiero pedir que tú nos des oídos atentos para escuchar tu voz. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Si yo les preguntara cuál es el tema central de la Biblia, ¿cómo contestarían ustedes eso? ¿Cuál es el tema central de la palabra de Dios, que va desde Génesis hasta Apocalipsis? Podemos contestar en diferentes maneras quizás, pero me parece que uno de los temas centrales de la Biblia es la salvación del pecador. La salvación que Dios ofrece al pecador. Ahora, si bien es cierto, el tema central de la Biblia es la salvación, habría que añadir lo siguiente. La salvación nunca habría sido necesaria si el ser humano no hubiera caído en pecado. Es nuestro pecado que hizo necesaria la salvación de Dios. Así que en capítulo 3 tenemos el relato muy conocido acerca de cómo el pecado entró a este mundo. Y quiero esta noche repasar el capítulo 3, un poco del capítulo 4, para poder ver el tema de la rebelión humana contra Dios. Lo primero que obviamente tenemos que estudiar es cuál es la naturaleza del pecado. ¿Qué es el pecado? Hay personas que se preguntan, ¿y cómo es que Satanás, siendo un ángel creado por Dios, cayó en pecado? ¿Y por qué Dios permitió que Adán y Eva pecaran aquí en la tierra? Hay preguntas muy profundas que las personas se hacen. Ahora, la Biblia es un libro de historias. La Biblia no es un compendio teológico. Así que cuando vamos a la Biblia y cuando vamos al capítulo 3, aunque el capítulo 3 de Génesis habla acerca del pecado, no lo trata en forma como una teología sistemática. Pero tenemos suficiente información aquí en Génesis 3 para poder hacer algunos comentarios importantes acerca de la naturaleza del pecado. Permítame rápidamente notar algunos puntos resaltantes con ustedes acerca del pecado. En primer lugar, todo pecado empieza cuando escuchamos a Satanás. Ya, piensen en su momento. Todo pecado empieza cuando escuchamos a Satanás. Ahora, conversar con Satanás no es un pecado, ¿no es cierto? Conversar con Satanás no es un pecado, pero es peligroso. Y si tomamos en cuenta que Satanás es el enemigo de Dios, ponernos a conversar con el enemigo de Dios resulta por lo menos una falta de lealtad hacia nuestro Padre Celestial. Lo que la Biblia nos recomienda es no conversar con Satanás, sino huir de él. Tenemos pasajes en la Biblia donde los autores nos exhortan a huir de Satanás, resistir a Satanás. Pero ¿qué es lo que tenemos aquí en Génesis 3? Todos sabemos cómo Satanás se presenta como la serpiente.
Y en un momento dado en el huerto de Edén se encuentra con Eva. ¿Y qué hace Eva? Empieza a conversar con Satanás. Y hermanos, ese simple hecho de conversar con Satanás ha traído ruina y destrucción y tremendo sufrimiento a toda la raza humana. Así que la próxima vez que Satanás quiere empezar a conversar contigo, ya sabemos lo que hay que hacer, ¿no es cierto? No pierdas tiempo, no corres el riesgo conversando con Satanás, porque eso es muy, muy peligroso para nosotros. Así que en primer lugar tenemos esto del pecado, es escuchar a Satanás. En segundo lugar, otro elemento del pecado es codiciar lo que Dios ha prohibido. Todos sabemos que Dios había prohibido a Adán y Eva comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Estaba prohibido para ellos. Pero cuando Satanás empieza a conversar con Eva, Satanás le plantea la idea de que comer de este fruto podría ser muy interesante para ella. Y cuando Satanás le empieza a hablar a Eva acerca de este fruto, ¿qué hizo Eva? Empezó a mirarlo, ¿cierto? A codiciarlo. Y la Biblia dice tres cosas interesantes aquí. En Génesis 3, el versículo 6. Miren, en versículo 6 hay tres cosas interesantes que la Biblia nos dice. Número uno, cuando Eva miró ese árbol, vio que era bueno ¿para qué? Muy bien, en primer lugar, era bueno para comer. En otras palabras, estaba apelando a los deseos de la carne. Ese fruto prohibido apeló a los deseos de la carne. Ella vio que era bueno para comer. Pero ¿qué más dice? Era agradable ¿a qué? ¿Qué dice el texto ahí? Agradable a los ojos. Ahora está apelando a los deseos de los ojos. Y en tercer lugar, cuando Eva mira este árbol, habiendo escuchado lo que Satanás le dijo, ella pensó que era un árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Ahí está apelando al deseo, la vanagloria del mundo, ¿no es cierto?, de ser más sabios. Así que es interesante, en 1 de Juan, el autor Juan nos advierte del peligro del mundo, ¿no es cierto? Nos dice, no améis al mundo, ni las cosas del mundo. Y ahí dice, porque los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria del mundo es enemistad contra Dios. Y esto es lo que tenemos aquí. Satanás le anima a Eva a mirar a este fruto. Y cayó en la trampa de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de este mundo. Y hermanos, desde esa fecha hasta ahora, ¿cuántos miles de millones de seres humanos han caído en esas tres trampas también, que empiezan aquí en Génesis el capítulo 3? Un tercer elemento del pecado es que es una rebeldía contra la ley de Dios. El apóstol Juan en 1 de Juan 3, versículo 4 dice que el pecado es la transgresión de la ley. Y Dios había dado una ley, ¿no es cierto? Dios había dicho a Adán y Eva, ustedes pueden pasear por el huerto, pueden comer de cualquier árbol, menos este. La única ley, ¿no es cierto? Más adelante vinieron los 10 mandamientos y muchísimos mandamientos de la ley de Moisés. En Edén había un solo mandamiento. Era muy sencillo, ¿no es cierto? No coman de ese árbol. Pero Satanás engañó a Eva. Y Eva, mirando ese fruto, decidió que sería lindo para ella comer
Ahora, mientras ella estaba mirando el árbol, eso no era un pecado, ¿no es cierto? Mirar el árbol no era un pecado, pero fue una tentación. El pecado se consumó cuando ella extiende su mano, agarra el fruto y empieza a comer. Y no contenta con comer sola, ¿qué hace? Le invita a Adán, ¿no es cierto? Qué cortesía, ¿no es cierto? ¿Has notado que los pecadores no les gustan pecar solos? Al pecador no le gusta pecar solo, le gusta pecar en compañía. Por eso el que se emborracha rara vez se emborracha solo, ¿no es cierto? Se emborracha con sus amigos. Y aquí Eva cometió algo parecido, ¿no es cierto? Se rebeló contra Dios y trajo a Adán también al asunto. Hermanos queridos, ahí tenemos en breves palabras algo de la naturaleza del pecado. Lo que quiero reflexionar con ustedes es lo siguiente: es que vivimos miles de años después ahora en un mundo cada vez más pecaminoso, y el pecado afecta al pueblo de Dios. La palabra de Dios nos dice que en los últimos tiempos vendrán días muy peligrosos, donde el pecado va a abundar. Cuando yo era joven, hace unos cuantos años ahora en Inglaterra, no era fácil vivir en santidad hace 50 años. Pero para mi hijo o mis hijos hoy en día es mucho más difícil vivir en santidad, mucho más difícil. Nos estamos acercando al fin del mundo. Yo tengo una teoría, no sé, creo que muy pocos comparten mi teoría, pero leyendo la palabra de Dios y mirando el mundo, yo he llegado a esta conclusión: Satanás ya ha sido soltado. Yo sé que muchos están pensando que Satanás va a ser soltado más adelante, pero francamente lo que vemos en el mundo hoy en día, lo que yo veo en Europa, la pecaminosidad de Europa es increíble. Y recién está empezando. Y hermanos, tenemos que meditar mucho en este capítulo 3 de Génesis para ayudar a la juventud a poder vivir en santidad, porque es muy difícil rechazar el pecado hoy en día. Ahí tenemos entonces en primer lugar este tema de la naturaleza del pecado. Mucho más importante quizás para nosotros es el segundo punto, que tiene que ver con las consecuencias del pecado. Y hermanos, francamente las consecuencias fueron inmediatas. Si miramos en el versículo 8, miren lo que pasa en versículo 8 de Génesis 3. Verso 7, enseguida que comieron del fruto, ¿qué dice verso 7? Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová. Qué triste. Me parece, hermanos, que ese es el versículo más triste en toda la Biblia. Profundamente triste. Adán y Eva, creados perfectos, las únicas personas en la tierra que han realmente disfrutado comunión con Dios en santidad. Los únicos, aparte de Cristo, obviamente. Cuando cometen pecado, se esconden de Dios. Se esconde del Creador, se esconde de su Padre Celestial. ¿Por qué? Bueno, notamos que una primera consecuencia, ya me he adelantado, es huyeron de la presencia de Dios. En versículo 8, se esconden de Dios. ¿Por qué lo hicieron? Por dos razones: por vergüenza y por temor. ¿Cuál es la vergüenza? ¿Qué vergüenza sintieron?
desnudo, ¿no es cierto? Hermanos, uno piensa que Adán y Eva se sintieron avergonzados porque estaban desnudos, sin ropa. Me parece que había una vergüenza mayor. La mayor vergüenza era que estaban sin santidad. Eso era mucho más trágico que estar sin ropa. Sintieron vergüenza por la falta de santidad. Y la falta de santidad les hizo avergonzar por no tener ropa puesta. Y hermanos, pensando en este tema, yo me di cuenta que hasta el día de hoy hay mucha gente que vive con vergüenza por sus pecados. Y me pregunto si será cierto esta noche. Quizás has venido aquí al aniversario. Estamos cantando al Señor supuestamente felices y contentos, pero me pregunto, ¿podría haber esta noche personas avergonzadas porque hay pecado en tu vida y te estás escondiendo de Dios? Quizás lo más triste es personas que sienten vergüenza ajena. Esa expresión que usamos, vergüenza ajena. ¿Por qué? No porque ellos pecaron, sino porque alguien pecó contra ellos. Tantas personas sufren ahora abuso sexual. Y la persona que ha sido abusada siente vergüenza. No tiene por qué sentir vergüenza. Ellos no cometieron el pecado, otro lo hizo. Pero la ha dejado con esta vergüenza ajena. Qué triste, ¿no es cierto? El pecado produce vergüenza. Y si tú sientes eso esta noche, la buena noticia es que Dios quiere tratar con tu corazón. Él quiere perdonar tus pecados. Él quiere sanar tu corazón para que no vivas más con vergüenza. Pero aquí tenemos una primera causa y razón por la cual huyeron de Dios: vergüenza. Pero en segundo lugar había también temor. Miren lo que leemos en verso 10, Génesis 3, verso 10. Jehová le había preguntado: ¿dónde estás, Adán? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Por qué tener miedo del Creador? ¿Por qué tener miedo de su Padre Celestial? Antes habían hablado con Dios cara a cara, ¿no es cierto? Y Dios viene como venía antes para conversar con Adán y Eva, pero Adán y Eva ahora tienen miedo de Dios y no quieren conversar con Él. ¿De dónde viene este miedo? En primer lugar, es el temor de la ira de Dios. Dios les había dicho: el día que ustedes comen del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, ese mismo día van a morir. Ahora, ellos no mueren al instante, ¿no es cierto? Pero habiendo comido del fruto prohibido y sabiendo que iba a venir la muerte, empieza a haber un gran temor en su corazón. Claro, ellos no sabían lo que era la muerte, ¿no es cierto? Nunca habían visto a alguien morir. No sabía lo que sería que una persona deje de respirar y se vuelva al polvo de la tierra. Pero habían escuchado la voz de Dios advirtiendo de la muerte y tienen miedo de la ira de Dios. Pero en segundo lugar, también tienen miedo del juicio de Dios. No solo de la ira de Dios, sino del juicio de Dios. Ahora, yo sé que las dos cosas están íntimamente relacionadas. Pero a mí me parece que Adán y Eva se pusieron a pensar. Comieron del fruto. Se sintieron avergonzados.
Pero no murieron. No murieron. Pero Dios había dicho que van a morir. Así que Adán y Eva empiezan a pensar, si no hemos muerto inmediatamente, es porque seguramente va a venir más adelante. Y empiezan a vivir bajo el temor del juicio de Dios. Y empezaron a tener tremendo miedo. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo nos va a castigar Dios? Y me parece que es lo mismo hoy en día, ¿no es cierto? Hay mucha gente que tiene miedo de morir. ¿Por qué tiene miedo de morir? Hay el miedo de morir por... El pecador sabe, ¿no es cierto? Intuye que van a tener que enfrentar el juicio de Dios. Y esta noche estamos aquí en la iglesia y ustedes conocen la palabra de Dios. Pero como pastores a veces encontramos en la iglesia, miembros de la iglesia, están en pecado y tienen temor. En cualquier momento viene una disciplina y están con miedo del juicio de Dios. Y otra vez la buena noticia esta noche es que no tienes que vivir así. Dios es un Dios que está dispuesto a perdonarte y limpiarte de todo tu pecado, porque Dios te ama y Dios no quiere que vivas con temor. Así que no sigas viviendo con temor. Arrepiéntate, confiesa tu pecado y encontrarás que Dios es abundante en perdonar. Así que la primera consecuencia del pecado fue que huyeron de la presencia de Dios. La segunda consecuencia fue que fueron castigados, como Dios había prometido iba a pasar. Ahora, noten el nombre de este árbol. Es el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Y cuando Satanás está tentando a Adán y Eva, lo que Satanás dice es lo siguiente: mira, Eva, si tú comes de este árbol, vas a ser una mejor persona, vas a crecer en conocimiento. Y es cierto, Adán y Eva crecieron en conocimiento. Pero ese conocimiento que obtuvieron les quitó todo el gozo y toda la alegría que antes tenían. Y ya no había forma de ir marcha atrás, ¿no es cierto? No podían rebobinar la historia. Tienen más conocimiento y tienen menos alegría. Es lo que el pecado hace, hermanos. El pecado muchas veces te da más conocimiento. Por ejemplo, antes de emborracharte, si una persona nunca se ha emborrachado, no sabes lo que es, ¿no es cierto? Yo nunca me he emborrachado. Yo crecí en un hogar cristiano, nunca tomaba, yo nunca me he emborrachado. Yo no sé lo que es emborracharse. Así que alguien diría: ah, pastor, usted le falta conocimiento, pues. ¿Por qué no toma unas cuantas cervezas, emborráchese y va a saber, va a tener más conocimiento? Qué tal lógica satánica, ¿no es cierto? Bueno, y lo podía hacer, ¿no es cierto? Pero yo sé lo que va a pasar. Yo podría tener más conocimiento, ahora sé lo que un borracho se siente. Pero también voy a tener menos felicidad en mi vida. Hay ciertos conocimientos que es mejor no tener, porque ese conocimiento te puede quitar mucha felicidad en tu vida. Es mejor ser feliz e inocente que tratar de ser grandecito, experimentar la vida y perder la inocencia y perder también la felicidad. Lecciones de esa experiencia de Adán y Eva. Bueno, Dios viene para castigar a los personajes involucrados, y es interesante con quién empieza Dios. ¿Quién es la primera persona castigada?
La serpiente, muy bien, ¿ya? La serpiente. Uno podía pensar que va a ser Adán, ¿no es cierto? O quizás Eva por comer, pero Dios empieza con la serpiente. Génesis 3, versículo 14 y 15. Y claro, Dios castigó la serpiente porque la serpiente fue instrumento en las manos de Satanás para traer el desastre espiritual a la raza humana. Así que Dios castiga en primer lugar a la serpiente. Pero noten este detalle, hermanos. ¿Has notado esto? Dios también castigó a Satanás. No solo la serpiente. Dios castigó a Satanás proféticamente. Porque ¿qué dice el versículo 15? Génesis 3, versículo 15. ¿Qué leemos aquí? Pondré enemistad entre ti, hablando de la serpiente, ¿no es cierto? Entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hablando a la serpiente, pero también hablando a Satanás. Y al castigar a la serpiente, Dios estaba advirtiendo a Satanás: a ti te voy a castigar, porque tú lo causaste. ¿Y cómo va a ser el castigo? Un día va a venir un descendiente de Eva. Y tú le vas a morder en su talón, en su calcañar. Pero él te va a aplastar tu cabeza. Y sabemos que para matar una víbora es lo que hay que hacer, ¿no es cierto? Tienes que agarrar, matar la cabeza. Matas la víbora. En la cruz del Calvario, Satanás hirió a Cristo. Pero en la cruz del Calvario, Cristo aplastó la cabeza a Satanás y lo derrotó. Y aquí en el mismo momento del pecado, Dios advirtió a Satanás: tú vas a pagar un precio muy alto por esto. Yo te voy a derrotar a través de un descendiente de esta mujer. Sí, en primer lugar el castigo para la serpiente y para Satanás. En segundo lugar, el castigo para la mujer, ¿no es cierto? Del verso 16 habla del castigo para la mujer. ¿Cómo va a ser el castigo? 3 elementos, ¿no es cierto? En primer lugar, dolor de parto, ¿no es cierto? Claro, Eva no había dado luz todavía. No sabemos los detalles, pero el plan de Dios era que la mujer diera a luz con gran gozo y con gran alegría. Dios no quiso que el parto sea doloroso. Fue el pecado que lo produjo. Dios castigó a la mujer con el dolor del parto en el nacimiento de sus hijos. ¿Cuál es el segundo castigo? El segundo castigo raras veces lo mencionamos, pero es tan real, y en la tarea pastoral yo lo veo constantemente. Miren verso 16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Noten esto ahora. Y tu deseo será para tu marido. Es un castigo. Un castigo. Tu deseo va a ser para tu marido. ¿Y saben cómo comprobar esto? Escuchamos hoy en día del terrible flagelo social del feminicidio, ¿no es cierto? Pero la verdad es que hay muchas mujeres que conviven con hombres que la maltratan, verbal o físicamente. Y uno se pregunta, pero si la mujer está siendo maltratada, ¿por qué queda con el hombre? Por esto. Tu deseo va a ser para él. La mujer lucha con este instinto. La mujer siente que ella, una vez que se ha casado, pertenece al varón. Y aunque el varón la maltrate,
y el varón hasta abuse de ella. La mujer muchas veces es incapaz de dejar al hombre y sigue viviendo en medio de mucho sufrimiento. ¿Por qué? Porque tu deseo será para él. Un hombre casado fácilmente deja a la esposa, ¿no es cierto? Pero una esposa difícilmente deja a su esposo por esta maldición. Por esta maldición. Y en la tarea pastoral yo he encontrado tantos casos de mujeres maltratadas. Y yo le digo, ¿y por qué no dejas al hombre? No puedo, no puedo. ¿Y es esto? ¿Es esto? Tu deseo será para tu marido. Y por lo tanto, el tercer castigo, él se enseñoreará de ti. Ahí está el machismo, ¿no es cierto? El machismo es el castigo de Dios por el pecado. El machismo es mal. No debemos justificar el machismo para nada. Pero es el resultado del pecado de Adán y Eva. Gracias, hermano. Así que tenemos en primer lugar el castigo para la serpiente y Satanás, el castigo para la mujer también, ahora para el hombre. Y lo interesante es que el castigo para el hombre es más extenso, ¿ya? Es más extenso. El castigo para la serpiente está en versículos 12 y 13. El castigo sobre la mujer, versículo 16. Pero el castigo sobre el hombre, verso 17 al versículo 19. En otras palabras, el varón es castigado más al final. Más. ¿Cómo? En primer lugar, la tierra va a dejar de ser productiva. Ahora, la tarea de Adán era trabajar la tierra. Pero ahora él va a tener que luchar y trabajar porque la tierra va a dejar de ser productiva. Segundo lugar, no solo va a dejar de ser productiva, sino que va a producir malas cosas. Espinos y cardos en vez de el trigo y la cebada. Y todo chacarero sabe que la mala hierba crece fácilmente, ¿no es cierto? Pero tienes que trabajar para hacer que la tierra produzca fruto que puedes comer. Esto es parte también del castigo sobre el hombre. Y el trabajo va a ser tan difícil, dice Dios, que vas a tener que trabajar y ganarte el pan diario con el sudor de tu frente. La mujer no da luz todos los días, ¿no es cierto? Menos mal. Pero el varón trabaja todos los días. No todas las mujeres se casan, pero todo hombre tiene que trabajar. Algunas mujeres se casan con buenos hombres y no sufren, pero no hay hombre que no sufra en su trabajo en alguna manera. Es parte de la maldición, el castigo de Dios sobre el pecado del mundo. Así que, hermanos, este capítulo está aquí como una advertencia para nosotros, ¿no es cierto? Para que tengamos mucho cuidado con el pecado. Es fácil pecar. Las consecuencias son muy complicadas después del pecado. Vamos a una tercera consecuencia. Ahora pasamos al capítulo 4. La tercera consecuencia del pecado es que introdujo la violencia y el egoísmo en la vida humana. Cuando Dios creó a Adán y Eva eran personas que se amaban, se atendían, se cuidaban con tremendo cariño, capítulo 3. Pero vas al capítulo 4. Y enfrentamos una realidad totalmente diferente, ¿no es cierto? Ahora tenemos violencia y tenemos egoísmo. El capítulo 4 narra la historia de dos hijos de Adán y Eva, Caín y Abel. Es interesante
la Biblia nos dice lo que el nombre Caín significa. Y Eva le da el nombre Caín confiando en Dios. No sabemos por qué le dio el nombre a Abel. Pero la verdad es que los dos hijos se comportaron al revés de sus nombres. Y Caín fue el malo y Abel fue el bueno. Leemos en capítulo 4 que los dos hermanos un día deciden llevar una ofrenda a Dios y sabemos los detalles, ¿no es cierto? Muy bien, Abel trajo un animal, ¿no es cierto? No sé si fue cabrito, pero fue un animal a lo menos, ¿ya? Y Caín llevó legumbres. Algunas personas dicen, fue un pecado llevar legumbres. No fue un pecado. Caín trabajaba la tierra, es lo que la tierra producía. Él llevó lo que Dios le había bendecido. El problema no era el producto, el problema era el corazón. Abel ofreció con fe. Caín no tenía fe en Dios. Caín ofreció por agradar a Dios, por cumplir con Dios. Abel trajo la ofrenda de todo corazón. Quizás en alguna manera Abel entendió el significado de las pieles que Dios dio a Adán y Eva para cubrirse. Animales tienen que morir para cubrir la desnudez del ser humano. Y cuando Abel se sentía desnudo espiritualmente, él intuye que debe entregar un animal que muere en su lugar por su pecado. La Biblia no lo explica en detalle, el libro de Hebreos lo amplía un poco más, pero ahí lo tenemos, ese detalle de las diferencias en las ofrendas. Bueno, no sabemos cómo, pero Caín se dio cuenta de que Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero no aceptó la ofrenda de Caín. ¿Y qué leemos? ¿Qué dice Dios? ¿Qué leemos en versículo 5 del capítulo 4? Dice, pero miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera. ¿Qué significa eso? Se ensañó. Muy bien, se enojó. Tenemos un gran comentarista de la Biblia aquí entre nosotros, ¿eh? Ojalá que todos los creyentes fueran como él. Te felicito, jovencito, ¿ya? Qué lindo que quiere participar. Y tiene todas las respuestas correctas también. Así que hay que estar cuidándose, chico, ¿no es cierto? Un futuro Spurgeon quizás. La palabra aquí en hebreo significa se molestó muchísimo. Se molestó muchísimo. La Reina Valera actualizada traduce de la siguiente manera: se enfureció mucho. Así que es algo serio, ¿no es cierto? Caín sintió una rabia frente a su hermano. ¿Cómo es que Dios aceptó a su hermano y no a él? Le dio una rabia, una cólera. Y sabemos el desenlace, ¿no es cierto? Muy bien. Breves palabras, ¿sí? ¿Ya? 2 palabras es suficiente. Lo mató. ¿Ya? Es muy bíblico, la Biblia habla así también, ¿no es cierto? ¿Ya? Corto, conciso y preciso. ¿Ya? Lo mató. Pero no fue solo un homicidio, ¿no es cierto? Fue un fratricidio. No solo matando a cualquier hombre, estaba matando a su hermano. Y entra la violencia y el egoísmo a la raza humana. Y a partir de ahí, hermanos, la cosa fue de mal en peor, ¿no es cierto? Porque si miramos más adelante en Génesis 4, tenemos versos 17 en adelante, este hombre llamado Lamec. Y Lamec, cuando Lamec en verso 24, miren las palabras de Lamec en verso 24: si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Pueden ver cómo en unas cuantas generaciones la violencia se apodera de la raza humana.
En capítulo 4, al comienzo, un hombre mata a otro hombre. Luego viene la amenaza de matar 7 veces, un castigo de 7 veces por el pecado. Pero con Lamec, ahora es 70 veces 7. Y uno empieza a ver cómo la maldad se va multiplicando en la tierra. Así que, con mucha tristeza, hermanos, notamos en capítulo 3 y 4 las consecuencias tan nefastas del pecado. Permítanme decir, hermanos, que nada ha cambiado. El pecado sigue siendo tan nefasto hoy como lo fue entonces. Lo que Satanás nos va a engañar diciendo es un pecado pequeño, ¿no es cierto? Esa famosa frase, una mentira piadosa. Satánico eso. No hay mentira piadosa. Mentira es mentira. No hay que tratar de santificar la mentira. Eso viene de Satanás. Y hermanos, el más mínimo pecado trae terribles consecuencias. Y la juventud especialmente tiene que tener cuidado. Porque tú puedes tomar en 5 o 10 minutos una decisión que arruina tu vida para siempre. Porque así es el pecado. El pecado trae consecuencias. Y no puedes atreverte a pecar y después pedir a Dios que arregle las consecuencias. No, tú pecas, Dios te castiga. Es así de sencillo. ¿No quieres que Dios te castigue? No peques. Es la ley que Dios ha establecido en la creación. Pero felizmente, hermanos, no hay que parar ahí, ¿no es cierto? Porque el tercer gran tema que vemos en estos capítulos es el remedio para el pecado. El remedio para el pecado. Y volvemos al capítulo 3, el versículo 15, porque en el versículo 15 tenemos la promesa fundamental. Ya la hemos leído, permítame leerla otra vez. Génesis 3, el versículo 15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Saben lo que los teólogos llaman eso? Este versículo 15, el protoevangelio. Es decir, el evangelio en miniatura. El primer anuncio del evangelio, que ya viene en la sombra del pecado. Enseguida que el hombre, la raza humana peca, enseguida viene el plan de salvación. Porque, hermanos queridos, entiendan bien, el pecado de Adán y Eva no le sorprendió a Dios. No le sorprendió a Dios. Dios sabía que iban a pecar. Y no es que ellos pecan y ahora Dios se pone nervioso y ahora ¿qué voy a hacer? No. Como dice el Chavo del Ocho, ¿no es cierto? Todo estaba fríamente calculado. Así que enseguida que pecan viene la promesa fundamental del Salvador. Qué lindo es Dios, ¿no es cierto? Qué lindo es Dios. Aquí está Adán y Eva, vergonzosos, temerosos, escondiéndose de Dios. Y Dios les dice, les voy a salvar. Voy a proveer un Salvador. Yo lo voy a hacer. Yo me encargo de salvarles. Y Dios hace la promesa que se cumplió miles de años después, cuando Cristo vino a este mundo. Bueno, conocemos eso, ¿no es cierto? Conocemos la promesa fundamental. Lo que no siempre hemos entendido son los elementos provisionales de la salvación. Es decir, la salvación se iba a dar en la cruz del Calvario miles de años después. Pero desde ahora, desde el primer pecado de Adán y Eva, Dios ya empieza a proveer elementos salvíficos para ayudarles. ¿A qué me refiero? Miren en capítulo 3, el verso 21. ¿Qué leemos en verso 21? Génesis 3, el versículo 21.
Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Por qué los vistió, hermanos? Pregunto, ¿por qué los vistió? ¿Qué piensan? ¿Por qué Dios hizo pieles para vestirlos? ¿Estaban desnudos? No, no estaban desnudos. Ellos se habían hecho delantales, ¿no es cierto? ¿Ya? Enseguida que se dieron cuenta que habían pecado, Adán y Eva agarran unas plantas y arman unos delantales, ¿no es cierto? Ellos se cubren a sí mismos. Y Dios dice, no sirve. No sirve. En otras palabras, no te puedes salvar a ti mismo. Tus buenas obras jamás te van a salvar. ¿Y qué hace Dios? Les quita los delantales, los desnuda otra vez para volver a vestirlos. Solo que ahora los viste con túnicas de pieles. Y podemos leer eso rápidamente y no nos damos cuenta del significado, ¿no es cierto? Hasta que nos preguntamos, ¿y de dónde consiguió Dios estas pieles? Ya, animales murieron, ¿no es cierto? Se supone que 2 animales murieron. Uno para dar la piel para Adán y otro para dar la piel para Eva. Y hermanos, es interesante, hay que leer otra vez ese versículo para notar cómo Dios lo hace, ¿no es cierto? Si volvemos al versículo 7, en versículo 7 cuando cometen pecado, leemos en la Biblia, y la mujer respondió a la serpiente, no es el versículo 2, versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces ellos cosieron hojas de higuera y se hicieron para sí mismos delantales. Así que en versículo 7 es la acción humana, y ellos lo hicieron. Pero ¿qué es el versículo 21? Dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. Número 1, Él los hizo. ¿Qué más? Él los vistió. Dios hizo todo. Porque así es la salvación, ¿no es cierto? Para salvarnos, Dios tiene que hacer todo. Hay una frase de un famoso líder de Inglaterra que me impactó cuando lo leí la primera vez, se ha quedado conmigo toda mi vida. Este hombre dijo lo siguiente una vez, él dijo, lo único que el ser humano contribuye a su salvación, lo único que el ser humano contribuye para su salvación, es el pecado que hace la salvación necesaria. Lo único que contribuye. Lo demás lo hace Dios. Y Dios hace las pieles. Y Dios no hizo las pieles y los da a Adán y Eva para que ellos se vistan. No, Dios hizo las pieles, Dios mismo los vistió. Porque esa es la salvación, hermanos. La salvación es totalmente de parte de Dios para con nosotros. Eso es un primer cuadro anticipatorio de la salvación. El segundo cuadro está en Génesis 4, el versículo 4, cuando Abel trae este animal y lo ofrece al Señor. Y aunque el texto no lo dice claramente, a la luz de la ley de Moisés y todo el sistema de sacrificio de animales, uno entiende que hay algo muy simbólico aquí. Dios indicando que para que el ser humano sea salvo y se acerque a Dios, tiene que haber derramamiento de sangre. Y claro, este cordero que Abel presenta a Dios es un anticipo, no solo de los miles y miles de corderos de la ley de Moisés, es un anticipo del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Así que en estas ofrendas de Abel ya tenemos un anuncio simbólico de la venida de Cristo como el Cordero de Dios. Y avanzamos al fin del capítulo 4, el versículo 26. ¿Qué leemos en verso 26? Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Hermanos, ahí tenemos el culto a Dios, ¿no es cierto? Obviamente, Abel ofreció a Dios un culto en versículo 4. Pero en versículo 4, el culto de Abel era un culto individual. Aquí en verso 26, es un culto colectivo, ¿no es cierto? Es el comienzo de todo el culto a Dios que Dios quiere de parte de la creación. Así, hermanos, en esa manera tenemos estos elementos provisionales anticipando la salvación. Génesis 3:15, Dios promete la salvación y hay estas sombras de la salvación escondidos ahí en el relato. Termino, hermanos, concluimos esta noche. Génesis 3 narra el inicio de la rebelión humana contra Dios. En los capítulos 4 y 5 tenemos dos tendencias opuestas que siguen vigentes hasta el día de hoy. ¿Qué encontramos en Génesis 4, versos 23 y 24? Esa profecía de Lamec. Vemos que la mayoría de los seres humanos siguen viviendo en pecado y el pecado aumenta cada vez más. La mayoría viven en pecado y el pecado aumenta más y más. Pero el verso 26 nos habla de una minoría. Y lamentablemente, por lo general, a lo largo de los años, siempre ha sido una minoría de hombres y mujeres que reconocen su pecado y se acercan a Dios para pedir perdón y para adorarle y rendirle culto. Ustedes están esta noche celebrando 114 años de presencia evangélica. Pero piensa, hermanos, en 114 años, ¿cuántos arequipeños han ido a la eternidad sin Dios? Y aunque es lindo ver la iglesia llena esta noche, la verdad es que los que estamos aquí esta noche somos una pequeñísima minoría. Y lo que tenemos que hacer es, Señor, clamar al Señor, decir: Señor, gracias por salvarme, pero ayúdame a predicar el Evangelio. Debemos hacer algo para anunciar la salvación. Siempre será una minoría los que se salvan, pero que no sea una minoría porque yo no testifico. Qué triste será, ¿no es cierto?, pensar en la eternidad, que hay una minoría en el cielo, porque la mayoría de evangélicos nunca compartimos la palabra, nunca hablamos a otros, y vivieron y murieron sin Dios, mientras nosotros teníamos el mensaje de salvación. Así que, a terminar esta noche, hermanos, pidamos a Dios que nos dé una convicción de la importancia de predicar el Evangelio. Hay mucho trabajo por hacer, y es lindo celebrar tantos años de iglesia, pero esta noche pensemos en cuántos millones de arequipeños han ido a la eternidad sin Dios. Y Dios nos ayude a levantarnos, a trabajar como iglesia, para que ganemos más y más para el Señor Jesús, antes que Él venga en su juicio del día final. Vamos a orar para terminar esta noche, dar gracias a Dios por su palabra, que la palabra sea de bendición para nosotros en nuestra vida personal. Padre, gracias por poder compartir tu palabra esta noche. El tema del pecado siempre es un tema difícil y desafiante. Pero quiero terminar, Padre, pensando en personas en medio nuestro que pueden estar avergonzados por sus pecados,
y temeroso delante de Dios. Quiero pedir, Padre, que el mensaje esta noche les anime a levantarse de donde están y acercarse a Dios, confesando su pecado, para encontrar que Dios es un Dios pronto para perdonar, grande en misericordia, lento para la ira. Y Padre, que acercándose a ti, encuentren paz para sus conciencias y para sus corazones. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que Dios les bendiga esta noche.